En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Renueva la paz de la tierra. Señor Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírenos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos callar, lo que debemos pensar, lo que debemos actuar, lo que debemos interpretar, para procurar tu gloria y el bien de nuestras almas. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Gracias, Señor Dios de amor y de misericordia, por darnos este privilegio una vez más de reunirnos en torno a tu palabra. Gracias, Señor Espíritu Santo, por tu presencia, por tu fuego, por tu sabiduría, por los dones que has puesto dentro de nosotros, especialmente por ese don de ciencia y de entendimiento. Gracias, Dios de amor y de misericordia, por iluminar nuestra mente, por iluminar nuestro corazón, por iluminar nuestra vida. Bendito seas, todopoderoso y eterno Señor. Quédate con nosotros siempre, Señor. Regálanos tu luz, tu amor, para que nos guíe a cada momento de nuestra vida. Y gracias, Señor, porque necesitamos constancia para poder formarnos, para poder conocer más de ti, para poder amarte más, para poder comprometernos contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos, entonces, como les decía, se suponía que habíamos adelantado, teníamos que haber adelantado un poco de la lectura. Igual si se hizo o no, íbamos en la situación política. Vamos a seguir entonces ustedes sacaron copia, ¿cierto? Sacaron copia, tienen la copia, listo. Vamos en la situación política. Los que no sacaron copia, yo les dejé, creo que el archivo está en el teléfono de la parroquia, para que ustedes puedan pedir el archivo para que lo puedan mirar. Bueno, entonces, los que tienen ya la Biblia de América, entonces estamos en la página 1432, página 1432, estamos en la situación política. Recuerden, estamos conociendo entonces el contexto. Al morir Herodes el Grande, ya vimos de qué se trataba, hablamos un poquito sobre Herodes hace 15 días, entonces seguimos. Recuerden, siempre que haya preguntas me las hacen. No nos interesa correr, nos interesa ir dejando todo claro. Mientras estamos aquí, es mi deber hacerme entender. Después de que ustedes salgan por esa puerta, después de que ustedes apaguen el Zoom, ya no puede decir que no se entendió. Digan, fue que no quise entender porque realmente no pregunté absolutamente nada. Entonces, todas las preguntas se reciben, todas las inquietudes son válidas. Siempre, mis queridos, si yo no llego a saber alguna respuesta, no hay ningún problema, no hay ningún lío. Buscamos a alguien que nos ilumine, a alguien que nos aclare la cabeza y miramos, pero eso tranquilos que aquí lo que no sabemos no nos lo inventamos, no se preocupe. Bueno, entonces, estamos en la situación política de la época de nuestro Señor, del Nuevo Testamento. Recuerden, estamos ahí, el mundo del Nuevo Testamento. Al morir Herodes el Grande dividió sus territorios entre sus 3 hijos. Al mayor Arquelao le correspondió Judea, Samaria e Idumea. Miren el mapa que está allá al lado, en la página 1433. Los que sacaron la copia, ahí está, página 1433. Ustedes ven el mapa que dice Palestina a la muerte de Herodes el Grande. Ese Herodes el Grande, ¿quién fue? El que empezó a construir ese templo que fue luego destruido por los romanos. Sí, señora. Herodes el Grande, o sea, lo construyó las ruinas del templo de Salomón. Sí, ¿sí alcanzaron a escuchar la pregunta los que están allá? No. No, que si el templo que empezó a construir Herodes el Grande lo construyó en el mismo lugar donde estaba el templo de Salomón. Sí, claro, esa explanada del templo, esa siempre ha sido ahí, que no iba a ser con el mismo esplendor porque pues no tenían esa misma capacidad económica de Salomón.
Y de hecho, de ese templo de Herodes el Grande, que fue el que destruyeron los romanos, no sé si fue en el año 70, un 5 años más, 5 años menos, del año 70, es ese muro de las lamentaciones que yo les decía, que en el muro de los lamentos eso es una basecita de lo de ese templo de Herodes el Grande. Ese no es el templo de Salomón. Ya yo les conté cómo fue arrasado en el año 587 por Nabucodonosor II el templo, del gran templo de Salomón, que ahí es donde pues se pierde el arca de la alianza, porque pues igual, entonces, bueno, sí señora. Es sobre el muro de los lamentos. O sea, es que el muro de los lamentos queda acá y la explanada del templo de Jerusalén es por el otro lado. A ver, ¿cómo les explico yo? Es que hubiera sido bueno de pronto, pero nos queda difícil. Cuando es así, dicen ustedes de origen mexicano, cuando es mixteado, es decir, cuando es presencial y cuando es virtual, queda un poco difícil. Pero ustedes ven que el muro de los lamentos queda como por este lado, digámoslo así, es como una basecita. Aquí, digámoslo así, más o menos. Hay una explanada. Aquí hay la mezquita que se dice que es como una cúpula dorada. Eso no es un templo católico ni cristiano, eso es una mezquita musulmana. Es una mezquita musulmana. Los musulmanes hicieron esa mezquita ahí donde debería ir el templo de Jerusalén. Entonces el muro de los lamentos de los judíos queda en una base, queda aquí hasta abajo, porque era una base del templo. Era una base del templo. ¿Sí me hago entender? Sí, ok. ¿En dónde? ¿En la mezquita? No, en la mezquita tienen la piedra donde se supone que ascendió Mahoma al cielo. Y creo que tienen la zapatilla que se le cayó. Es que yo realmente no, hace mucho rato que estudié religiones comparadas y sinceramente no he profundizado mucho en la cultura musulmana porque pues igual nosotros tenemos mucha riqueza. Entonces, pues digamos que la pregunta es válida y todo voy a averiguar, pero pues igual yo casi no procuro profundizar mucho porque todavía me falta aprender mucho de mi fe. Ajá. Sí. Luego baja y encuentra varias cuevas. Sí. Y a un lado está el sepulcro. Es que, mija, es que en torno a las construcciones que hay en Jerusalén, a los túneles, hay mucha, digamos, hay mucha tradición oral que a veces se convirtió en especulación. Se convirtió en especulación. Entonces, dependiendo el guía que su merced haya tenido en Jerusalén, le pudo haber dado un dato fidedigno o no. Por ejemplo, a un guía judío se le pregunta por San Pablo y no va a decir nada. A un guía cristiano católico, dependiendo del objetivo, si es una persona piadosa, va a hablar mucho de fe, si no habla de cultura general. Entonces eso depende también de cierto, de qué se quiera encontrar. Eso es lo mismo como cuando viene un turista aquí a Colombia, exactamente igual. Dependiendo donde se lo lleve y dependiendo con quien se encuentre. Ustedes saben que para nosotros una mojarra nos vale, ¿qué? ¿Cuánto vale una mojarra aquí? ¿Cuánto? 10.000 pesos vale una mojarra. Una mojarra, 10.000, 12.000 pesos. Y allá estos benditos la cobran en 1.000.000. En la costa la cobran en 1.000.000 cocinada. Entonces pasa lo mismo en Tierra Santa. En Tierra Santa, dependiendo del guía que se tenga, en la excursión, por eso a veces prefieren ir con sacerdotes, que ya hayan ido varias veces, porque los sacerdotes sí saben, mire, no, esto es cuento, mire, esto no, realmente esto no, esto no, esto no. Entonces ellos los llevan a los sitios donde es. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros saber de esa historia? Y nos regalaban unos gorritos así como los... Un kipá, eso se llama una kipá, para que fueran a hacer oración allá, lo lamento, sí, no, es decir, al lugar porque nosotros, por ejemplo, a ver, si yo fuera a Tierra Santa, sinceramente, pues visitaría el Muro de los Lamentos y miraría la mezquita como por hacer cheque, ¿cierto? Como por chulear, listo. Pero realmente el lago de Genesaret, realmente el Huerto de los Olivos, realmente el Calvario, ¿cierto? El Via Crucis, hacerlo, es algo más diciente para nosotros. El problema, sí, yo por ejemplo, si
El Jordán sí, pero sí, es decir, yo personalmente, cada uno tiene que, diría, como mirar el objetivo espiritual de las peregrinaciones que se hacen, porque en las peregrinaciones yo le pedí tanto a mi Señor que la primera vez que yo fuera a Europa no fuera en una peregrinación, sino fuera por mi cuenta, porque una peregrinación les interesa también, pues, llevar a sus lugares donde les sale más barato, donde les dan comisión por llevar gente. Entonces, por eso hay gente que le encanta eso, por ir y conocer varios lugares y todo esto, pues, fabuloso. Pero cuando realmente se quiere hacer algo muy religioso, es mejor ir por su propia cuenta y contratar, digamos, una persona que realmente conozca, pero entre amigos, venga, ¿quién me recomienda aquí para que me acompañe a esto, esto, esto? Porque siempre, insisto, pasa lo mismo que pasa aquí en nuestro país. Empresa de turismo es empresa de turismo. Entonces, por ejemplo, en Jerusalén, nosotros ya sabemos, cuando vemos el muro de los lamentos, ya sabemos, esto fue una base que quedó del templo que hizo Herodes el Grande. Cuando veamos la mezquita y esa explanada, aquí estuvo el templo de Salomón. Pero el templo de Salomón, el templo de Herodes el Grande no era tan esplendoroso, era más pequeño. Y luego después, cuando vinieron los musulmanes, esos hicieron ahí una mezquita, porque siempre la pelea será por la ciudad santa, por Jerusalén, siempre la pelea. Por eso es ese conflicto que tienen, abro un paréntesis pequeño, en Topica yo ya lo había explicado, ese conflicto que tienen en la franja de Gaza entre Israel y Palestina, eso no se va a solucionar, eso nunca se va a solucionar. Y ahora, si ustedes me preguntan a mí personalmente desde la parte espiritual, ¿yo cómo lo leo? Si ustedes y yo vamos al relato de la pasión que lo vamos a escuchar ahora el Viernes Santo y el Domingo de Ramos, pónganle cuidado, no sé si corresponda este año el texto de uno de los sinópticos que dice, cuando Pilatos, comillas, trata de soltar al Señor, comillas trata, porque él tenía el poder para soltarlo y no se le dio la gana de hacerlo, comillas, cuando estaba tratando de soltarlo, y él se lava las manos, los judíos dicen esta sentencia, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso uno de los signos del final de los últimos tiempos es la conversión del pueblo judío. Es la conversión del pueblo judío. En la conversión del pueblo judío lo primero que hacen es reconocer que mataron al Mesías. Entonces, porque eso es lo que hace que rompa la maldición de esta gente. Esa gente nunca va a vivir en paz porque se echaron la sangre del Señor encima. Fueron textuales cuando dijeron, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso es así. Es como la gente que dice, que aparece, por en la próxima campaña política, no se van a dar meter los dedos en la boca, empiezan a decir, es que vamos a acabar con la pobreza. Mi Señor Jesucristo dijo, pobres siempre van a tener con ustedes. La pobreza nunca se va a acabar. Eso es algo claro. Entonces, uno tiene que tener muy claro esas cositas. Israel y Palestina, para mí, nunca van a estar en paz. Y el día que estén en una paz verdadera y estable, confiésense, porque esta vaina va a acabar. Confiésense porque esta vaina va a acabar. Eso sí, esta vaina va a acabar. Entonces, preguntas por favor me las hacen porque igual como bendito Dios hay hartos, le doy la bienvenida a mi madrina Roxana Milagrazo. Entonces, como hay bastantes, entonces no alcanzo a verlos a todos aquí en la pantallita porque estoy desde el iPad que me queda más práctico porque me sigue la cámara. Si no se habían dado cuenta. Entonces, interesante. Bueno, mis queridos, sigamos entonces. Ahí está el mapa. Los que tienen la Biblia de América, aquí en esta parte está el mapa. Aquí en esta parte está el mapa de lo que estamos leyendo, de la situación política. Entonces ahí entendemos un poco mejor, digamos, las introducciones, ¿cierto? Las introducciones creo que la introducción de Lucas, o no sé si es una de las introducciones de los sinópticos dice, siendo Arquelao no sé quién, siendo fulano de tal, tal, tal. Recuerden que la Biblia tiene un contexto remoto para hacer lección divina, y en el contexto remoto tenemos que saber en qué año se escribe, para quién se escribe, quién escribe, qué era lo que estaba pasando, porque eso es importante saberlo, porque no podemos sacar el texto del contexto porque manipulamos entonces la Sagrada Escritura. Eso como para recordarles. Entonces, dice así, volvemos otra vez. Al morir Herodes el Grande dividió su territorio entre sus 3 hijos. El mayor Arquelao le correspondió. Pueden mirarlo. Arquelao, ahí ustedes lo ven. Arquelao le correspondió. Judea, Samaria e Idumea. Ahí está. Ubíquenlo. Samaria arriba del nombre de Arquelao. Judea
abajo, si ustedes encuentran Idumea, A ver, abajo, más abajo de Judea y Idumea, en la pata del Mar Muerto. Esto ese fue el terreno de Arquelao. Es decir, que Arquelao reinaba en Jerusalén. En Jerusalén. Por eso fue que cuando Pilatos, estando en Jerusalén, le dicen que nuestro Señor es Nazareno, dice, ¿ah, este es Galileo? Espere que eso es de la jurisdicción de Herodes, porque Herodes estaba en Jerusalén por esos días. Miren, póngale cuidado lo que sigue. A Herodes Antipa le correspondió Galilea y Perea. ¿Sí ven que entonces Herodes Antipas, realmente los galileos eran vasallos, comillas, o eran súbditos de Herodes Antipas? Por eso Pilato trata de zafarse de la responsabilidad mandándoselo a Herodes. ¿Sí recuerdan ese texto? No se lo mandó a Arquelao, se lo mandó a Herodes, porque Herodes estaba por ahí en Jerusalén esos días y por ser Galileo, pues era de la jurisdicción de Herodes Antipas. Y ahora, miren bien el otro nombre que aparece, y a Filipo, Iturea y Traconítide. Miren, Filipo, ¿dónde está? Eso creo que queda en la parte de arriba. Iturea y Traconítide. ¿Saben quién era Filipo? ¿Ustedes se acuerdan de los textos bíblicos? ¿En dónde aparece Filipo? No. ¿En dónde aparece Filipo? No, ¿en dónde aparece Filipo? ¿Dónde hablan de Filipo? ¿No se acuerdan de una muchacha que bailó muy sensualmente en la fiesta de Herodes? Juan Bautista, ¿qué le decía a Juan Bautista a Herodes? Que no podía estar con la mujer de su hermano. La mujer de su hermano. Herodes se le había metido a Filipo con la esposa. Y Herodes, por eso en ese momento tenía la esposa de Filipo. Ese fue el famoso pleito por el cual San Juan Bautista se dio la cabecita. Sí, eso que como que quede claro, mis queridos. Vean cómo nos ubica la geografía y cómo vamos escuchando los textos, cómo los vamos asociando y cómo vamos entendiendo cómo es lo del pleito. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. La región más conflictiva era sin duda Judea, pues en ella se encontraba Jerusalén, donde se daban cita las instituciones y los grupos que conservaban más rigurosamente las tradiciones judías. Claro. Miren el mapa, mis queridos. Miremos el mapa. Si no tienen el mapa de la Biblia de América, ubiquen cualquier mapa de Palestina en el Antiguo Testamento en la Biblia de Jerusalén. Fue que yo solamente traje la de América porque no nos vamos a demorar sino 10 minuticos más porque tengo que salir ahora para un compromiso, mis queridos. Entonces, pero pues las tareas que se dejan toca, mis queridos, que las cumplan porque hubiéramos avanzado mucho más si hubieran leído todos, si hubieran dicho, no, leímos. Entonces, pues, claro, hubiéramos avanzado mucho más. Sí, entonces, eso como para tenerlo en cuenta. Entonces, Pues sí, pero hay veces que pues necesita uno que le expliquen porque se queda uno en las nubes. dice a Corandi, esa es Corandi, les presento a Corandi. Corandi no se, esa Corandi no se deja, esa Corandi, no, nada, la culpa es del padre, carajo. Tampoco, pero se queda uno en las nubes, padre, pues. No hay lío. Cuando ustedes lean antes, subrayen donde se quedan en la nube y me preguntan. Y con eso así avanzamos y vamos solamente al punto, a las preguntas. Bueno, mis queridos, entonces, ¿ya ubicaron un mapa de Palestina en el Antiguo Testamento? ¿Ya lo ubicaron? Bueno, entonces, los que no tienen sino este de Palestina, la muerte de Herodes el Grande, ustedes pueden trazar una línea abajo, arriba del nombre Judea. Imagínense lo siguiente. Cuando estaba todavía Salomón en vida, entonces aquí está vamos a hacerlo más o menos así, perdonan ahí que esto queda, hagan un acto de fe y este es el mar Mediterráneo. Este es el lago de Genesaret. Este es el río Jordán. Y este es el mar Muerto. Hagan un acto de fe, más o menos, ahí todo
medio lunesco voy a estirar un poco más, para que sea un poco más fiel al mapa, para que no quede tan... Listo. Bien. Más o menos por dónde es que queda Jerusalén. Por aquí queda Jerusalén. Por aquí queda Jerusalén. Trazamos más o menos una línea como por acá, ustedes me pueden estar corrigiendo. Entonces, cuando el rey David logra derrotar a todos los que estaban por acá, que eran filisteos, sobre todo los filisteos, mencionan mucho a David batallando contra los filisteos. Él unifica todo este reino, aquí. Cuando muere Salomón, el reino está, cuando muere David, sigue Salomón, el reino está unificado. Recuerdan que yo les hablé de un personaje. ¿Cómo se llamaba el hijo de Salomón? Ahí lo deben tener en sus apuntes. No me van a decir que yo no les hablé de ese muchacho. Roboam. Entonces, a la muerte de Salomón, Roboam sube al trono. Cuando sube al trono Roboam en Jerusalén, porque es la capital del reino, de todo el reino de Israel. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vienen toda la delegación de estas 10 tribus que están en el norte, porque aquí abajo solamente hay 2 tribus. La tribu de Judá y la tribu de Leví, que sirve directamente en el templo. Ellos son los sacerdotes. Ellos no tienen una tierra como tal. Su tierra es el templo y por eso ellos sirven en el templo. Entonces, cuando estas 10 tribus se vienen para Jerusalén y le dicen a Roboam, venga, su papá nos cobró mucho impuesto. Su papá nos trató durito y todo, pues porque tenía que construir el templo y tenía que construir el palacio y dejar todo esplendoroso. Bueno, listo, está bien. Pero ya no estamos en esa época, amigo. Ya su papá murió, bájenos los impuestos y bájenos la carga. Entonces, ¿qué hace Roboam? Va y le pregunta a los ancianos que qué tienen que hacer. Y llega y le dice, hay un tipo que sirvió con el rey David, si mal no estoy, que se llamaba Jeroboam, y ese era un oficial del ejército. Jeroboam fue el que vino con los delegados de las 10 tribus a hablar con Roboam. Fue el que vino. Entonces, ¿qué hace Roboam? Va y le pregunta a los ancianos, le dicen, venga, sí, escúchenlos y bájenle los impuestos y bájenle las cargas. Y este bendito chino, porque es un joven, va y le pregunta a sus parceros, a sus compañeros, sí, a sus paisanos, le dice a sus compinches, le dice, venga, Dios, vinieron y me dijeron esto de las tribus del norte. ¿Qué le digo? Y van estos benditos y lo envalentonan. Y le dice, pues dígale que si mi papá los castigó con el látigo, usted los va a castigar con escorpión. Y que si su papá hizo esto, usted va a hacer 3 veces más. Y se puso este bendito sapo, de que Dios me perdone porque era un rey de Israel, a enfrentársele a los de las tribus del norte y les dijo exactamente lo que le dijeron los muchachos, no lo que le dijeron los ancianos. Entonces, ¿qué pasó? Estas tribus del norte dijeron, ¿qué tenemos que ver con la casa de David? Nada. Y se independizaron. Entonces, desde esa vez se empezó a llamar el Reino del Norte y el Reino del Sur. Solamente se quedaron los descendientes de David con la capital, Jerusalén, y se quedaron únicamente con la tribu de Judá y con los levitas, que eran los sacerdotes. Aquí quedaron todas las otras 10 tribus. No me sé el nombre de las 10 tribus, pero ustedes lo pueden consultar, creo que en el libro de Josué, si mal no estoy. Son todos los nombres de los hijos de Jacob. Bueno, mis queridos, ¿por qué les digo esto? Lo que dice acá es que la región más conflictiva era esta, y hasta la fecha sigue siéndolo. ¿Por qué? Porque es la capital, o sea, Jerusalén es la joya de la corona. Jerusalén es la perla preciosa. A Jerusalén le tienen ganas los judíos, le tienen ganas los musulmanes y le tenemos ganas los cristianos. A Jerusalén se la disputan 3 religiones diferentes.
se la disputan más de 3 razas diferentes, pero hablemos de 3 razas. La de los palestinos, la de los judíos y la del resto del mundo que somos cristianos. Porque pues igual tampoco aguanta que se queden algunos de esos con Jerusalén, porque entonces nos quitan los templos como pasó en Constantinopla. En Constantinopla, de buenas a primeras, Santa Sofía les dio por quitarla como templo católico y la pusieron mezquita musulmana y ya, punto. Y nadie dijo nada porque como nosotros no peleamos, como nosotros como cristianos católicos no somos como los judíos ni como los musulmanes, vaya, tóquenle una mezquita a los musulmanes a ver qué hacen. Esos berracos van y ponen bombas y van y se agarran a plomo con el que sea y se inmolan y todo. Nosotros no, nosotros no. Nosotros somos los de, le cascaron una mejilla, mijo, ponga la otra. Sí, sí, o sea, no me ponga a pelear por eso. Eso nos enseñó el maestro. ¿Que de dónde saco yo eso? Huerto de los Olivos. Fueron a apresar al Señor. Lo agarran. ¿Y qué hace San Pedro? Saca la cinca, bajar la cabeza a Malco y lo que hace es bajarle la oreja. ¿Y qué le dice el Señor? Ponga la espada en la vaina, su merced. ¿Usted no cree que yo puedo pedirle a mi papá que me mande 2 legiones de ángeles para que me defiendan contra los judíos? Nosotros no somos los del ojo por ojo y diente por diente. Ellos sí, judíos y musulmanes. Por eso nosotros como cristianos actuamos diferente. Por eso la gente dice, pero ¿por qué no dicen, pero por qué no pelean? Porque nosotros no somos así. Por eso el que vende la idea de que nuestro Señor Jesucristo fue un revolucionario no puede estar ni más equivocado. Porque nuestro Señor no fue así. Entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esta zona desde ese entonces era muy conflictiva. ¿Por qué? Porque Jerusalén de alguna forma unificaba o era mejor como un lugar de unión para todo el reino. ¿Por qué? Porque anualmente tenían que peregrinar una vez por año a Jerusalén. Tenían que ir a rendir culto a Jerusalén. Lo mismo que pasaba en la época de nuestro Señor. Los que quedaron por aquí, que todavía eran raza judía, ellos iban a Jerusalén. ¿Ustedes se acuerdan que una vez el Señor iba a pasar y no lo recibieron en un pueblo de Samaria? Porque tenían que pasar de aquí de Galilea, atravesar Samaria para llegar a Jerusalén. A veces les tocaba hacer este recorrido para no entrar a tierra de samaritanos. Eso viene desde esa época, mis queridos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando Jeroboam ve que la gente se le está yendo a peregrinar y a hacer culto acá, les construye 2 templos paganos. De pronto en Palestina, en el Antiguo Testamento, los pueden encontrar. Voy a adivinar, uno aquí y otro acá. Dan y Betel. Y les pone unos becerros de oro y le dice a las 10 tribus de Israel, ¿necesitaban a dónde ir a adorar? Ah, bueno, ahí están los santuarios. Y cuando hacen esto, por eso los judíos y los samaritanos no se podían ver ni en pintura, porque esto era la tradición más bárbara. Porque es que era aquí, únicamente aquí en Jerusalén, donde se podía adorar. Por eso esa plática que tienen la samaritana y nuestro Señor, que ella le dice, es que ustedes los judíos dicen que hay que ir a adorar a Jerusalén. ¿Sí ven por qué? Porque ellos ya tenían esa tradición, desde que el reino se rompió, de que tenían unos dos santuarios para ir a adorar a Dios y que eso valía igual. Que eso valía igual. Entonces, este conflicto es muy bárbaro. Por eso esa tierra siempre está así en problema. Y luego van estos benditos y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La acabaron de embarrar. Tras de cotudos y con paperas, decimos nosotros. Entonces, ese es el conflicto, va más allá de la parte política. Esto es un conflicto social, es un conflicto religioso arraigado desde hace mucho tiempo. Más o menos así a grandes rasgos se entendió por qué es que esa gente está que se quita la cabeza y va a seguir quitándosela. ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Una pregunta. ¿El reino del norte y el reino del sur son los que siempre han estado en conflicto entre ellos? ¿O? El reino del norte y el reino del sur siempre han estado en conflicto, pero como yo no estudié, digamos, yo no soy politólogo ni sociólogo, esto degeneró en el conflicto que se tiene actualmente. Es que eso hay un complique ya un poco político porque Israel perdió definitivamente la tierra. Ahí era solamente Palestina, era solamente los de Israel. Curiosamente, los que ahora llaman Israel, los palestinos eran los israelitas. Esos eran los israelitas porque
Este reino del norte se llamaba el reino de Israel y este era el de Judá. Eso era curioso. Y ahora resulta que no, que estos son los judíos, son los israelíes y los otros son los palestinos. Eso es una cosa curiosa, que por qué eso lo puede explicar un politólogo o un sociólogo, pero yo no lo puedo explicar muy bien. Sé que después de la Segunda Guerra Mundial hicieron un poco de tratados y le devolvieron la tierra a Israel, pero Israel se cogió ventaja porque es que esa tierra fue una tierra prometida. Entonces Israel, estos judíos, pues empezaron a apropiarse de la tierra y le empezaron a reducir a los palestinos, porque cogieron a los palestinos, que eran los que estaban acá, y le quitaron esa tierra que tenían posesión y se la devolvieron, comillas, se la devolvieron a los judíos. Entonces ahí hay una mezcla, porque dicen es que nosotros sí somos los descendientes de Abraham. O sea, lo que les digo, eso es un complique, pero hay unos videos en YouTube de gente que sabe y explica este conflicto. Solo que para explicar este conflicto así, esa cosa toca sacarle como media hora y verlo. Pero pues digamos que a nosotros, ¿qué nos compete saber? Que esta gente no va a estar nunca en paz. Eso es lo que nos compete saber. Y que en algún momento esa tierra estuvo unificada bajo David y Salomón. Que después bajo Roboam se dividió. Que esta parte norte se volvieron paganos porque empezaron a ser idólatras. Y eso nunca se lo perdonaron sus hermanos de aquí abajo. Eso es lo que a nosotros nos compete. Y que en la época de nuestro Señor estaba dividido en Galilea, Samaria y Judea, esta parte. O sea, eso es lo que a nosotros compete, digámoslo así, ¿cierto? Ya lo otro ya no llegamos nosotros hasta allá. ¿Alguna otra pregunta así como rápido que ya se nos acabó la clase hoy? Y una pregunta de la franja de Gaza que nombran tanto. Si ustedes ven allá Palestina, la muerte de Herodes el Grande, en esta Biblia de América, allá hay un pedacito de tierra que dice Salomé. Ahí es donde queda la actual franja de Gaza. Es un pedacito de tierra. Es un pedacito de tierra. Sino que lo que pasa es que, insisto, eso es un conflicto actual que tiene su raíz por allá en estos conflictos que vienen de antaño y que eso no se va a solucionar tan fácil porque eso es una cosa de tierra. Y ustedes saben que para nosotros para nosotros los latinos, la tierra es sinónimo de dinero. Para los orientales, para ellos, para esos semitas, la tierra es sinónimo de pertenencia, de pertenencia. Es que nosotros funcionamos diferente. Nosotros utilizamos las palabras a veces sin contenido y solamente las utilizamos con contenido cuando queremos ofender. En cambio, ellos no. Ellos utilizan la palabra con contenido. Cuando ellos dicen una palabra, dan todo un contenido. Eso es una cosa que nosotros no lo podemos entender. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada les dije, si un latino, si un occidental hubiera escrito los 11 primeros capítulos de la Biblia, se hubiera gastado 5 renglones? Ellos se gastaron 11 capítulos para decir cómo Dios creó, todo lo hizo bien, el hombre fue soberbio, tuvo que pagar las consecuencias, pero el Señor siempre lo acompañó. Listo. Ahí están los 11 primeros capítulos. En el capítulo 12 del Génesis aparece Abraham. Ahí aparece nuestro Padre en la fe. Pero nosotros funcionamos diferente. El latino busca explicación lógica. Que entonces, ¿cómo fue que 3 personas estuvieron en un horno encendido de allá en Daniel? Que cómo fue que alguien bajó al foso de los leones? Que cómo es posible entonces que vamos a... Por ahí en Estados Unidos, José Luis o Susi, no sé, Corandi, los que están allá, Cecilia, ¿en dónde es que tienen una réplica de la Arca de Noé? No recuerdo, padre. Turquía, No, aquí en Estados Unidos. aquí. Sí, claro, claro. Sí, Allá sí hay ustedes una, tienen pero una réplica del Arca de Noé. Ahora no saben dónde. no. Hicieron por ahí, yo la vi alguien me la mostró, no sé en qué casa me mostraron unas fotos que estuvieron por allá de paseo y tienen una réplica del Arca de Noé. Obvio no es un santuario católico, es una cosa protestante, pero hicieron un Arca de Noé. Que porque entonces, que es que el Arca de Noé, que es que era posible, que es que en el monte no sé qué. O sea, los latinos, los occidentales, tratamos de entender acá la fe. Los semitas, los orientales no. Padre, Los está en Kentucky. Ajá, ¿En Kentucky? Eso. Cincinnati. Entonces, ellos no, ellos entienden la fe con arraigo. Es que es su vida, es su vida. Y a ellos que no le cambien la fe.
Por eso es que son así tan radicales. Por eso es que se hacen matar los que son más fundamentalistas. Porque ellos están seguros que defienden su fe y por eso la yihad, que es la guerra santa. Porque es que no, los infieles tienen que desaparecer. Imagínense esa vaina. Bueno, Ahijadita la pregunta y luego Carmen la pregunta. Ahijada la pregunta. Padrino, si quiere en 8 días porque lo veo de afán. Yo la Ah, guardo. échala a ver si la puedo responder rápido y si no la damos Es para sobre entre 8 los días. idumeos, es que lo que entendí es que los idumeos eran como, no sé de dónde, que fueron convertidos al judaísmo y por eso no eran como reyes auténticos. No es que ninguno de estos era rey auténtico. Exacto. Estos, recuerden lo que hablamos hace 15 días. Hace 15 días hablamos de Herodes el Grande. Herodes el Grande, ¿qué era? Un tipo que se compró el trono. El tipo se compró el trono, se hizo amigo de los emperadores de los Césares y se compró el trono. Pero este tipo era ilegítimo, por tanto estos eran ilegítimos. Los únicos reyes legítimos para los judíos, ¿cuáles son? Los descendientes de David. Los descendientes de David. Entonces, toda esta gente, Antipas, Arquelao y Filipo, esos manes eran realmente usurpadores. Por eso era que no los querían mucho. Era una conveniencia tenerlos ahí, una conveniencia, pero realmente no es que fuera algo como muy legítimo. Bien, la otra pregunta, ¿quién tenía la otra pregunta? ¿Nadie más? Mis queridos, próximo miércoles, con el favor de Dios, les ruego el favor, que por lo menos le echen una miradita a los títulos y que se lean algunito. Sí, los escritos del Nuevo Testamento, hasta antes de los escritos del Nuevo Testamento. Échenle una miradita, de pronto tienen una pregunta, de pronto algo, con eso avanzamos un poco más. Pero pues este tema a mí me parece interesante, a mí por lo menos me gusta. No sé ustedes, pero yo me divierto bastante. Uno refresca cosas, asocia cosas, es bonito, es chévere aprender de esta historia, ¿bien? Y pues aprendemos de paso cómo realmente esos problemas de antaño tienen repercusión ahora, en lo que vivimos ahora. Eso también es interesante verlo. Bueno, mis queridos, ya aquí marqué donde quedamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Lourdes. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bueno, mis queridos, para que se despidan los de allá también. Allá entonces, adiós, hasta luego. Padre, Dios lo bendiga, Hasta luego. muchas Adiós, gracias. gracias. Que estén muy bien, que tengan buena noche. Para todos. Buenas Chao, chao, que noches, tengan buena noche. padre. Padre, que le vaya Buenas bien. noches a todos.